Bueno, muy buenas tardes a todos. Seguimos en la segunda parte de esta nuestras quintas jornadas de lengua y literatura que organiza la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní y tienen el apoyo del Instituto Nacional de Educación Superior, INAES. En esta parte vamos a tener una charla sobre oportunidades de becas, de intercambios, de movilidad que tenemos a disposición y que muchas veces no aprovechamos del todo porque no tenemos esa información a mano. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Teresita Regis, quien es jefa de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapúa. Está también Arnaldo Ortiz. A ver si podemos cerrar los micrófonos, algunos que están por ahí abiertos. Bueno, le damos entonces la bienvenida también a Arnaldo Ortiz y bueno, les cedemos el espacio para que entonces nos puedan compartir eso que habíamos pedido y que bueno, aquí están todos expectantes para saber cómo pueden aprovechar de la mejor manera las oportunidades que especialmente brinda la UNI, pero que obviamente están también a consideración y para el beneficio de todos los estudiantes, egresados y profesionales, ¿verdad? Muchísimas gracias por este espacio también a la Oficina de Relaciones Internacionales de la UNI. Bueno, muchísimas gracias, profe Mirta, y a todo el equipo que lleva adelante la quinta jornada de lengua y literatura. Realmente muchas gracias por la invitación. Como ya mencionó la profe Mirta, estamos nosotros desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la UNI, del rectorado, estamos Arnaldo y yo, y queremos comentarles un poco algunas de las oportunidades que son difundidas y acompañadas por la Oficina de Relaciones Internacionales. Cabe destacar que cada unidad académica en toda la Universidad Nacional de Itapúa cuenta con un coordinador o una coordinadora de movilidad internacional que son designados por el decanato, y a nivel central estamos desde el rectorado acompañando cada una de las oportunidades. Entonces vamos a dividir nuestra presentación en dos partecitas en el poco tiempo que tenemos. Primeramente, Arnaldo, quien es el coordinador de los programas de movilidad internacional, va a ser el que va a estar hablando un poco de todo lo que es movilidad de grado, y yo voy a hablar un poco, un pantallazo sobre los programas de posgrado, que ya son posgrados completos, ya no son solamente movilidad. Entonces ya les voy a dejar con Arnaldo mientras proyecto mi pantalla. Muy buenas tardes nuevamente a todos. Como ya me presentaron, soy Arnaldo Ortiz, encargado de los programas de movilidad en la Oficina de Relaciones Internacionales. Acá manejamos varios de los programas de movilidad de estudiantes de grado. Uno de los programas principales que en la UNI forma parte, desde el 2009 la Universidad Nacional de Itapúa es miembro de de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, y a partir del 2011 ha iniciado el proceso de movilidad de estudiantes de grado a través del programa Escala. Actualmente movilizado más de 300 estudiantes. Este programa, su modalidad es semestral, consiste en la posibilidad que se le otorga a los estudiantes de hacer una movilidad en distintas universidades miembros de este grupo. Este grupo de universidades cuenta con más de 40 universidades públicas dentro de América del Sur, 6 países, entre los que están Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay. Y dentro de estas universidades son los destinos a donde el estudiante de la UNI va y realiza un semestre de sus respectivas carreras. Esta posibilidad de beca se lanza 2 veces al año, son semestrales,
y pueden participar todos los estudiantes de la universidad que estén matriculados y hayan completado el 40% de su carrera. La duración de cada modalidad, como mencioné, es de un semestre y la universidad brinda, la universidad tiene el estudiante que cursa sus materias en el extranjero, viene de vuelta a su universidad con una nota que consigue en esa materia en la universidad de destino, y la uni está obligada a reconocer esa nota que trae el estudiante. O sea, puede ir a cursar desde como mínimo 2 materias en ese semestre, y una vez que retorna a la universidad le reconoce o convalida esa nota acá en su universidad de origen, en este caso. La financiación de esta beca consta de 2 partes. La UNI, como en este caso universidad de origen, se encarga del financiamiento del traslado, el seguro de vida y los gastos de documentaciones migratorias hasta la universidad de destino. La universidad de destino tiene la obligación de financiar durante todo el periodo de movilidad al estudiante sus gastos de alimentación y de hospedaje. En este caso es una beca completa. El estudiante tiene cubierto, divididos entre esas 2 universidades, todos sus gastos, y una vez que llega a destino, cursa las materias, tiene sus obligaciones académicas, ya que firma un contrato previo a su viaje y está obligado a cumplir los reglamentos de esa universidad de destino. Cursa sus materias seleccionadas, y una vez que termina, retorna a su universidad de origen, en este caso acá, con una nota, y se le es reconocido esas notas que han cursado en el extranjero. Otro programa que tenemos de movilidad de estudiantes de grado es la de la Red Psicosur, un programa muy parecido al del AUGM. También cuenta con un programa de movilidad de esta red, y es prácticamente, como mencioné, la misma modalidad. Son semestrales y se llaman a convocatorias 2 veces por año, y el estudiante que queda seleccionado realiza la movilidad de la misma forma que el otro programa, un semestre en la universidad de destino, en cualquiera de estos países, y con los mismos beneficios, los mismos requisitos también prácticamente, y lo que, como había mencionado, son 2 veces por año. Generalmente las convocatorias para cursar el segundo semestre de cada año, que es a partir de julio y diciembre, las convocatorias se lanzan entre marzo y abril, y las convocatorias para cursar el primer semestre de cada año se lanzan entre septiembre y octubre. Por eso es importante que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestras páginas, que próximamente vamos a estar lanzando nuevamente la convocatoria para el primer semestre del 2024 sería. Actualmente estamos en proceso de negociación de las plazas, y una vez que se confirmen las plazas para las universidades de destino, nosotros nos encargamos de lanzar esa convocatoria, de publicarlos, y cada persona encargada de las becas internacionales, como mencionó Techi, en cada facultad, se encarga también de la difusión entre los estudiantes y de la recepción de las postulaciones. Una vez que las postulaciones son recepcionadas, cada unidad académica es la encargada de seleccionar al estudiante. Y una vez que se tiene la lista de estudiantes seleccionados por cada unidad académica, nosotros nos encargamos de los contactos con la universidad de destino, de toda la parte administrativa para el pago de las becas, y nos aseguramos de que el estudiante tenga la tranquilidad de poder viajar y dedicarse a sus estudios en la universidad de destino. Como había mencionado, tenemos bastante experiencia con este tema de las movilidades. Son más de 10 años que la UNI lleva movilizando estudiantes, y por suerte todas las experiencias que hemos tenido son muy buenas, y tenemos actualmente en universidades de destinos recientemente viajaron, son 11 estudiantes beneficiarios, y ahora
han viajado en estas últimas semanas y ellos van a retornar a la uni en diciembre. Y entre febrero y julio del próximo año estarían viajando los que queden seleccionados en esta convocatoria. Aparte de estos programas que son los más regulares que tenemos cada año en cuanto a las convocatorias, aparte de esto tenemos 2 programas más que son más exclusivos. El programa Marca está orientado a la Facultad de Medicina, que son carreras acreditadas por la Arcusur, y acá en la UNI actualmente participa solo la Facultad de Medicina. A través de este programa también hemos movilizado varios estudiantes hasta el momento. Y otro de los programas que contamos en la universidad es el programa Paulo Freire. Actualmente está un poco en pausa, afectado también por el tema de la pandemia, pero seguramente próximamente vamos a estar activando nuevamente. Y aparte de estos programas de movilidad de grado, a nivel latinoamericano, a nivel de América, tenemos también el programa Erasmus de movilidad internacional de crédito, que también contempla la movilidad de estudiantes de grado hacia Europa. Son convocatorias, estas convocatorias son también generalmente anuales, pero dependen de la apertura que lancen los programas desde Europa. Como había mencionado, estos programas de movilidad las convocatorias están próximas a abrirse nuevamente. Seguramente entre este mes de septiembre a octubre estarían abiertas, y por eso estamos atentos también a las negociaciones de las plazas, y una vez que lo tengamos, como había mencionado, lo estaremos publicando. Así es que a los estudiantes que estén atentos, y va a ser otra buenísima oportunidad para realizar una movilidad internacional. El Comité Paraguay-Kansas es otro de los programas en lo que nuestra oficina apoya. Este programa no es exclusivo de la UNI, es del programa Becal, pero nosotros apoyamos a todos los estudiantes que quieran participar, los estudiantes de la UNI. Nosotros desde acá coordinamos y les ayudamos con las postulaciones, orientándolos, y también con la gestión de las documentaciones que requieran para este programa. Ahí están las áreas, ahí están las áreas que generalmente son las que son habilitadas para cada convocatoria, y están las áreas de ciencia natural, ingeniería, tecnología, educación, ciencia de salud. Dentro de educación están contempladas las carreras de lengua inglesa también. Para cualquier otra información que necesiten o duda que tengan, pueden escribirnos a nuestros correos y ponerse en contacto con nosotros, o acercarse a nuestra oficina, que está ubicada acá en el bloque 7 del pabellón de posgrado, encima del auditorio central de la UNI. Acá estamos de 7:30 a 15 horas todos los días, para que puedan pasar y conocer más de estas oportunidades de becas que tenemos. De mi parte es todo. La siguiente presentación le corresponde a Echi, que les va a hablar de las oportunidades de posgrado, de becas de posgrado que también contamos en la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Arnaldo. Como había mencionado Arnaldo, esos son los programas para movilidad de grado, sería para estudiantes, que nosotros desde la Oficina de Relaciones Internacionales y también con el aval de nuestras autoridades, nosotros hacemos la gestión, o sea, se hacen las gestiones y también la difusión y acompañamiento de estos programas, porque son programas de movilidad para nuestros estudiantes, es decir, el estudiante tiene que estar matriculado en la Universidad Nacional de Itapúa cursando una carrera de grado y cumplir con los requisitos que van siendo diferentes en cada uno de los programas. En el caso del programa Becal, como también mencionó Arnaldo, es para las universidades del estado de Kansas y hay una cobertura de $10,000. Sin embargo, hay algunas universidades que superan esa cobertura
y en ese caso el becado o el seleccionado debe hacerse cargo, por decirlo de alguna manera, de ese excedente. Entonces, usualmente en el proceso de postulación deben seleccionar obviamente las universidades que tengan una cobertura completa. En el enlace, en este enlace que está acá, que dice guía de bases y condiciones, está la nueva guía de bases y condiciones, porque esta convocatoria creo que abrió ayer, el día de ayer. Entonces, hay que tener el 50% de la malla curricular aprobada, no cursada, aprobada, tener un promedio académico de 3 en una escala de 5 y el nivel de inglés exigido por la universidad de destino. Sin embargo, si hay algún estudiante que sabe que cuenta con el nivel de inglés exigido, pero no tiene una certificación oficial, ya sea de un TOEFL o de algún tipo de certificación, el Comité Paraguay Kansas en una de las etapas de la postulación toma un examen para poder medir el nivel de inglés. Entonces, hay esa posibilidad y esa facilidad para que puedan postular sin tener que tener un gasto de pagar un examen certificado. Bueno, para las becas internacionales de maestría, estos ya son programas de becas completas, pero para programas de maestría completos, es decir, ir a cursar toda la maestría. Entonces uno debe ser ya egresado, ya debe contar con su título, ¿verdad? Sin embargo, es importante que ustedes ya vayan sabiendo si hay estudiantes para que vayan preparándose, ¿verdad? Hay muchos requisitos, obviamente a un nivel de maestría los requisitos ya son un poco más quisquillosos y un poco más exigentes. Entonces es importante conocer para prepararse, ¿verdad? Para ir preparándose. Y en ese sentido, de hecho existen muchísimos programas de becas para maestría. Sin embargo, nosotros hacemos el apoyo o la difusión de aquellos programas que nosotros conocemos, que nosotros ya tuvimos experiencias de egresados que accedieron a estas becas de maestría. Entonces, ¿por qué? Es porque conocemos la financiación que tiene, conocemos los pros y los contras de cada programa de beca. Entonces, como son programas muy largos, le hacemos la difusión a aquellos que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Y lo que siempre yo les aclaro es que como ya son becas de maestría, ya son profesionales, en su gran mayoría son becas autogestionadas, es decir, ya no son estudiantes de la uni, ya son egresados, ya son profesionales. Entonces, uno ya debe autogestionar su documentación, uno ya debe autogestionar las cartas de motivación, uno ya debe autogestionar las cartas de recomendación o las cartas de aceptación. Entonces nosotros lo que le hacemos es un acompañamiento en ese proceso, pero la gestión es individual y personal. Y en ese sentido tenemos la beca de Iberoamérica más Asia, que es un programa para ir a cursar una maestría en la Universidad de Valladolid, que cuenta con el patrocinio del Banco Santander. Este programa de becas cuenta con 30 becas aproximadamente para toda Latinoamérica, para estudiantes latinoamericanos, para universidades latinoamericanas con las cuales la Universidad de Valladolid tenga algún tipo de colaboración. En ese sentido, la única universidad paraguaya que puede participar dentro de este programa de becas es la UNI. Pongo de igual manera los enlaces porque cada año esto se suele habilitar y los requisitos y las condiciones varían en un porcentaje muy bajo o nulo prácticamente. Entonces, dentro de esta página web está el listado de las maestrías disponibles, está la guía de bases y condiciones de la convocatoria anterior, ¿verdad? Porque esta convocatoria obviamente se habrá cerrado en abril, ahí en febrero. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta esos tiempos, ¿verdad? Como mencionó Arnaldo, nosotros hacemos toda la difusión. Traten de darle me gusta a la fanpage de la UNI. También tenemos una fanpage que es de la Dirección de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa. Entonces, denle me gusta, pónganle en la campanita para que le notifiquen cuando hay alguna publicación o algo, porque se hace
una difusión a través de todos los medios oficiales de la Universidad Nacional de Itapúa. También la Universidad de Valladolid tiene un programa que es dirigido para mujeres de las áreas STEM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics. Entonces, si en la Facultad de Humanidades está la carrera licenciatura en Matemáticas, entonces entraría la carrera dentro de este programa de becas exclusivo para mujeres de las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. También está en el programa de títulos conjuntos del máster Erasmus Mundus. El periodo de convocatoria, acá dice 2020, pero el periodo de convocatoria suele ser de octubre a diciembre. Sin embargo, estas sí son ultra competitivas, porque en este programa de becas para maestrías conjuntas, ¿verdad?, no existen plazas determinadas para países ni para universidades. Es decir, yo me postulo y compito en este programa, compito con gente de India, compito con gente de Japón, compito con gente de Perú, compito con todos aquellos que tengan, que apliquen a esa maestría. Sin embargo, siempre tienen que tener en cuenta que Paraguay, de alguna manera, siempre va a tener algún tipo de prioridad. Entonces, no estaba de más también mencionarle, son maestrías de excelencia, porque el programa de maestría puede durar un año y medio o 2 años, y el máster se debe realizar en al menos 2 países del programa. Es decir, ejemplo, si hago un máster en seguridad alimentaria, puedo hacer un año en una universidad alemana y el siguiente año voy a hacer en una universidad de Italia. Entonces, claramente tengo que tener el nivel de idioma exigido para poder cursar ese máster. El programa de becas Chivnim para maestría también creo que hay experiencias de egresados de la Facultad de Humanidades, específicamente de la carrera de licenciatura en lengua inglesa, que fueron adjudicadas por esta beca. También es un programa de becas sumamente de excelencia, sumamente competitivo, ¿verdad? Tienen en cuenta un perfil macro, ¿verdad?, de las personas, si participan en actividades de liderazgo, si participan en organizaciones de la sociedad civil, tienen en cuenta también la experiencia laboral, el nivel de inglés, tienen en cuenta el todo de la persona, no solamente el promedio, si es bajo o no. Estas becas creo que se abren en 2 semanas. Les puse ahí un enlace que es como más o menos cómo ir preparándose para su aplicación de Chivnim. Y si abre en 2 semanas, abre creo que el 12 de septiembre y estaría cerrando como aproximadamente como a noviembre de este año para cursar la maestría en septiembre del año que viene, a partir de septiembre del 2024. Entonces, les puse este enlace como para que vayan viendo cómo ir preparándose para una aplicación Chivnim. Les vuelvo a repetir, por ahí ya no van a aplicar en esta convocatoria, pero la siguiente convocatoria, la del año que viene, posiblemente tengan los mismos pasos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta y la de Erasmus Mundus, Joint Master Degree? Es que las Chivnim sí tiene cierta cantidad específica para Paraguay. Y el programa de becas Don Carlos Antonio López, que es el programa becal, también sus convocatorias están abiertas actualmente. Tiene becas tanto para enseñanza de idiomas como para doctorados en las áreas de ciencia, tecnología e ingeniería, también en las áreas de educación. Tienen maestrías en ingeniería, tienen maestría en educación, quiero decir, maestría para profesionales de ciencia, tecnología y para programas en ciencias sociales. Nuevamente sí, es muy competitivo, pero en las áreas de educación sí, en el tema de los rankings hay un poco más de flexibilidad y también la cantidad de plazas disponibles para las áreas de educación son mayores que las demás, ¿verdad? Cada tipo de beca tiene sus requisitos, por decirlo,
Y en lo que coincide en todas es que uno debe obtener la carta de admisión de la universidad de destino. Entonces, de la maestría o del doctorado de la universidad de destino. Entonces, ellos tienen en cuenta 3 o 4 rankings internacionales que se van a utilizar para esa búsqueda de universidades, y yo debo ingresar a la página web de la universidad de destino, que es la universidad que yo me quiero ir, que está entre las 100 o 300 mejores del mundo, porque según otra vez el nivel de ranking, obviamente mi puntaje es mayor. Entonces yo ingreso a la página web, veo los programas que ellos tienen de doctorado o de maestrías, veo la maestría que yo quiero hacer y contacto con el director de esa maestría y les digo, soy fulanito de tal, voy a aplicar a una beca del gobierno paraguayo denominado programa becal, solicito los pasos para el proceso de admisión o preadmisión. Entonces, a eso voy con el autogestionado. Es el interesado el que le escribe, ¿verdad? Puede que vos le escribas 10, te contesten 5, pero lo importante es empezar a hacer ese proceso, ¿verdad? Entonces, una vez que reciban la carta de admisión, ahí aplican al programa becal y es el programa becal el que hace la selección de los perfiles. Pero sin la carta de admisión no van a poder aplicar al programa becal. Y el programa de Fundación Carolina, que sí es dirigido a egresados profesionales de universidades de América Latina, difieren mucho entre las financiaciones y los requisitos, entonces es cuestión de ingresar a la página y ver cada una de las maestrías, qué cubre, qué no cubre, cuál es el requisito, porque son un poco diferentes. Lo mismo con las coberturas, hay becas, hay maestrías que cubren solamente el 70% de la matrícula y te cubre el pasaje, pero vos tenés que sostenerte económicamente por esos meses de la maestría. Entonces, por eso les dejo también ahí el enlace para que vayan interiorizándose un poco al respecto. Este programa, Becas PI, en realidad es una plataforma que está integrada por becarios y ex becarios de diferentes programas específicamente para paraguayos. Entonces, son una asociación sin fines de lucro y les invito a cada uno para que pueda seguirle en las redes sociales porque ellos suelen hacer tutoría, ellos suelen hacer mentorías, ellos suelen hacer difusión o webinars sobre diferentes tipos de becas dirigidos a paraguayos, tanto de grado como de posgrado en todos sus niveles. Entonces, quisimos un poco compartir las oportunidades existentes y muchísimas gracias por escucharnos. Excelente, muchísimas gracias, Teresita. Hay algunas preguntas aquí en el chat y también en otros medios. Una pregunta que nos hacen es si tenemos doctorados o tenemos alguna posibilidad de cursar a través de becas, ¿verdad? Doctorados, pero en línea. Es una pregunta que nos hicieron. Yo sé que el programa becal en algún punto durante la pandemia, ellos financiaban becas de doctorado en línea. Sin embargo, ya no, una vez que volvió la presencialidad, empezaron a financiar solamente programas presenciales. En su gran mayoría suelen hacer las financiaciones para programas presenciales. Ya. Sí, porque es como que con la incorporación, o sea, a partir de la pandemia, muchas personas también tienen esa comodidad, ¿verdad? Perciben esa comodidad en la participación en los cursos a través de las redes, a través, o sea, los cursos virtuales. Y bueno, es también una posibilidad que se abre para las personas que, digamos, quieren seguir estudiando, pero ya están con muchos compromisos laborales, ¿no es cierto? Que muchas veces no podemos o no pueden dejar, ¿verdad?
en ese sentido una oportunidad de beca, pero también para un cursado de doctorado sería muy importante que se pudiera financiar. Ciertamente los doctorados que la mayoría de las becas cubren, entonces son para posibilidades presenciales, ¿verdad? Bueno, no tenemos otras consultas. No sé si los que están aquí en la sala quieren hacer alguna consulta más, porque son unos temas demasiado interesantes y como nunca yo creo en esta época tenemos más posibilidades de acceder a estudios, a movilidad a través y totalmente financiado a través de todas estas posibilidades que nos estaban compartiendo los compañeros. Si quieren hacer alguna consulta aquí los que están en sala, tenemos unos minutitos. El profe Remigio quiere hacer una consulta. Adelante, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, una consulta para la profesora Teresita. ¿Cuáles son las documentaciones que sí o sí debe tener cualquier persona que va a postular, ya sea para grado o para posgrado? Es decir, ¿qué documentaciones son fundamentales teniendo en cuenta que muchas veces obtener estas documentaciones requiere tiempo? Y usualmente, profe, se tienen en cuenta certificado de estudios, título universitario, carta de recomendación, carta de motivación, y ya depende de los niveles el tema del idioma, ¿verdad? Pero la carta de motivación y recomendación suele ser general. Además del pasaporte vigente, ¿verdad? Y algunos programas exigen y otros no, depende mucho de eso. Usualmente en los programas de acá a nivel latinoamericano con la cédula de identidad ya es suficiente. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, profe. Sí, adelante. Mi consulta es acerca de la movilidad estudiantil de grado. Para, para informarse más acerca de los programas, es ese correo que enviaron en el chat, ¿verdad? Hola, hola. Sí, esos son los correos con los que contamos en la Oficina de Relaciones Internacionales. Ahí está la que es general de la oficina, también está el correo de becas y también ahí les dejé mi correo personal que es Aere Ortiz. Nos pueden escribir en cualquiera de esos correos y les vamos a pasar toda la información. Muchas gracias. Por nada. Parece que hay muchos interesados en las movilidades. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Importante es, digamos, que nos interioricemos muy bien de los requisitos, ¿verdad, compañeros? Cuando vamos a postularnos a alguna de estas posibilidades de movilidad, sobre todo para los estudiantes de grado, que son los que tienen la oportunidad más rápida, ¿verdad? Para hacer una movilidad internacional en las distintas ofertas. Hay que revisarse bien de los detalles y los requisitos, ¿no es cierto? Así es, profe. Generalmente en cada convocatoria preparamos nuestros flyers correspondientes con la guía de bases y condiciones y están muy bien detalladas las condiciones y también los requisitos de documentos y demás. Y le damos difusión en los grupos de WhatsApp, en nuestras redes sociales, en la fanpage y también a través de las coordinadoras en cada facultad, junto a quienes pueden acercarse en cada facultad y consultar algunas dudas que tengan o directamente con nosotros. Excelente. Creo que Ronaldo otra vez tenía una consulta y después el profesor Remigio. Sí, profe, con respecto al tiempo de postulación, yo estoy actualmente en el tercer año de la carrera. Si llego a postularme, ya sería para el año 2024, ¿verdad?
Sí, como había mencionado, la convocatoria se lanza para el primer semestre del próximo año, sería para cursar a partir de febrero a julio del próximo año, y la convocatoria lo vamos a lanzar entre este septiembre y octubre una vez que tengamos las plazas. Lo que deben hacer es estar atentos a esa convocatoria porque generalmente no son para todas las carreras. Cada facultad cuenta con 2, 3, 4 plazas a veces. Tratamos de que la distribución sea justa y equitativa. Si es que en alguna de las carreras no mandamos en uno de esos semestres, para el siguiente semestre sí o sí tiene plazas para esa carrera. Y así vamos distribuyendo cada año, ya que no tenemos demasiadas plazas. La pandemia también nos ha cortado un poco de estar mandando prácticamente casi 30 estudiantes por año. Hemos empezado otra vez de a poco y entonces este semestre hemos enviado 11 y esperamos que para esta convocatoria tengamos más plazas y entonces para el próximo año más estudiantes irían por estos programas de intercambio, que sería el periodo de febrero a julio el cursado. Entonces, si es que estás en el tercer año y aún te faltan algunas materias, seguramente en las mesas de este último año ya estarías llegando al 40%, que es la exigencia de la cantidad de materias cursadas. Excelente. Teacher Remigio. Sí, una consulta que suelen realizar los estudiantes es cuando son seleccionados y realizan un semestre en la universidad a la cual hayan aplicado ahora, ¿cómo realizan la convalidación de las materias de ese semestre, verdad? Es decir, para que ese semestre les corresponda como un semestre cursado dentro de la Universidad Nacional de Itapúa, ¿verdad? Y el programa cuenta con unos formularios que son del contrato de estudio previo, que es el acuerdo previo antes de su viaje, en donde para rellenar ese formulario está involucrado el estudiante, los directores de carreras, los docentes, y ahí el estudiante cargan las materias que van a cursar allá y las materias que va a solicitar que se le convalide acá a la vuelta. Todo esto se hace previo con un estudio de los programas de estudio de ambas universidades, entonces se le garantiza al estudiante que al volver va a tener la convalidación de esas materias. A veces, o sea, generalmente pasa que no se convalidan todas las materias. A veces acá hay 6 materias y el estudiante va y cursa ya 3 o 4 y le queda acá como esas materias que no pudo convalidar. Y la facultad cada facultad tiene su propio mecanismo para que el estudiante pueda cursar o rendir esas materias al volver, entonces para no perder el semestre, para no tener que recursar esas materias que dejó acá. Muchas gracias. Excelente. Y bueno, si no hay otras consultas, vamos a mirar un poquito el chat. Les vamos a agradecer si los que están presentes y que vayan completando también el formulario de asistencia aquí, y vamos a compartir también en el espacio que tenemos en YouTube para que completen sus registros de asistencia, porque eso obviamente va a ir sumando las horas para la certificación, que recordamos es totalmente gratuita para los que están participando. De la misma manera para los expositores, la certificación por las horas de participación y de participación para los estudiantes y el público en general, que de completar las jornadas, entonces va a ser por 20 horas. Esperamos que puedan estar participando en todos los espacios y bueno, van a recibirla en sus correos con el cual obviamente se inscribieron. Y los queridos expositores que nos ayudaron también a conformar el programa, entonces de la misma manera van a estar recibiendo su certificación por las charlas, por la presentación de resultados de investigación, por los distintos espacios que estuvieron también compartiendo con nosotros. Entonces,
No sé si hay otras consultas. Le vamos a agradecer entonces a Arnaldo y también a Teresita por estar siempre prestos a las convocatorias que hacemos, y todo siempre redunda, ¿verdad?, en la mayor participación y aprovechamiento de estas oportunidades que son canalizadas a través de ustedes, ¿cierto? Hay que decir que uno de los ejes, aparte de la formación, la investigación y la extensión como ejes misionales de la Universidad Nacional de Itapúa en especial, en su proyecto institucional desde hace varios años, es justamente el eje internacionalización. La UNI tiene un destacado trabajo en ese sentido y, bueno, obviamente, seguramente que eso se lo debemos también al equipo de Relaciones Internacionales, que es el que, y de la Dirección de Cooperación, de la cual depende esta unidad, ¿verdad?, que es la que hace posible que, bueno, la UNI haga las conexiones en el mundo y que podamos tener, porque eso también requiere una gestión seguramente bastante intensa, ¿verdad? Hay que hacer las conexiones, buscar las oportunidades para que nosotros, los docentes, los estudiantes, los funcionarios también, puedan tener oportunidades de capacitación y que luego obviamente redundan en nuestro mejor trabajo, ¿verdad? Así que muchas gracias por eso. Y bueno, si quieren continuar ustedes con nosotros, ahora se va a dar el espacio de conversatorio, ¿sí? Le vamos a dar aquí, este otro espacio está a cargo del profe Remigio, que está un poco batallando hoy todo el día con nosotros. Él en su rol de docente de la Facultad de Humanidades de la carrera de Lengua Inglesa, pero también como responsable del Departamento de Lenguas del Instituto Nacional de Educación Superior, INAES. Entonces, con nuestra coordinadora del área de lengua inglesa aquí de la UNI, van a tener entonces a su cargo el siguiente espacio, que va a ser un conversatorio entre estudiantes y egresados algunos que justamente estuvieron participando en algunas de estas oportunidades de las cuales nos estuvieron hablando Teresita y Arnaldo, ¿sí? Entonces, les agradecemos otra vez a Techi y a Arnaldo por estar compartiendo con nosotros. Muchas gracias, profe. Yo quería despedirme nomás y mencionar que Techi tuvo que retirarse un poquito antes. Y estamos a las órdenes para cualquier reunión, para cualquier charla, para los estudiantes, para los docentes. Como usted mencionó, los docentes también de la UNI tienen muchas oportunidades para hacer movilidades docentes. Y estamos a las órdenes para cualquier consulta. Me despido y les deseo muchos éxitos para la actividad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, entonces pasamos el micrófono y las cámaras al profe Remigio, a la compañera Axa, abogado también, para la siguiente etapa. Luego de esto vamos a tener, o sea, cuando finaliza vamos a tener un receso, ¿sí? Cada uno va a ir a merendar seguramente y luego vamos a volver a las 17:30 con una horita más de presentación de trabajos de investigación del grupo que trabaja en documentación de lenguas indígenas. Buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a dar inicio en unos minutos en conjunto con la profesora Axa, que es la coordinadora de lengua inglesa. Este conversatorio entre graduados, tanto de la Universidad Nacional de Itapúa como estudiantes de ambas instituciones, del INAES y de la UNI, a relatarnos sus experiencias acerca de cómo han obtenido cuál han sido el proceso que han llevado a cabo para poder obtener la beca, por ejemplo, cómo han iniciado los trámites, cuál es la experiencia que están teniendo en este momento en las instituciones en las que se hayan cursando sus estudios, ¿verdad? Y lo que intenta hacer es una suerte de diálogo entre los que estamos aquí, y esperamos que ustedes puedan realizar sus consultas
a través del chat, entonces vamos a poder formularles a cada participante las preguntas que consideramos sean las que realmente engloben todo lo que es este tema de la experiencia de movilidad estudiantil, que sea a nivel de grado y de posgrado. Estamos viendo ya a dos de las personas que van a presentar, a Carolina Ayala y a Noemí Ayala. ¿Cómo están, chicas? Un gusto verlas después de mucho tiempo. Son egresadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entonces, bueno, le quiero pasar un poquito la posta a la profesora Axa para que nos haga una pequeña presentación. Entonces, le escuchamos ya a las quienes son las personas que nos van a empezar a hablar de la movilidad de nivel de posgrado en este caso. Adelante. Muy buenas tardes para todos. Espero que se estén encontrando bien. Vamos a compartir un poco este espacio sobre experiencias de egresados, colegas nuestros que aprovecharon esta oportunidad. Vamos a escucharle en primer lugar, como le conocemos a las twins, las chicas Noemí y Carolina Ayala, que justamente hoy no están por Paraguay, así que ellas nos van a contar un poquito de esa experiencia que tuvieron, y esta ya es la segunda vez que están aprovechando de estas oportunidades. Así que el micrófono es todo suyo. Ok, yo voy a ser la primera en hablar. Me llamo Noemí Ayala. Y como dijo Axa, no es que están viendo dobles, somos dos personas distintas. Y en todo momento voy a estar hablando en plural, voy a decir nosotras, porque las dos veces que fuimos becadas, Carolina y yo salimos juntas. Entonces, en todo momento voy a hablar de esa forma, ¿sí? Primero que nada, yo soy licenciada en lengua inglesa. Carol y yo somos licenciadas en lengua inglesa. Nos graduamos en el año 2017 y a partir de entonces nos hemos estado dedicando a la enseñanza del idioma inglés. Ahora mismo las dos estamos viviendo en Glasgow, en Escocia. Técnicamente ya terminamos la maestría porque ya presentamos la tesis. Ahora solamente estamos esperando que se emita el título y que sea el día de la graduación. Entonces, vinimos a Escocia con ese objetivo para estudiar nuestra maestría en educación en la Universidad de Glasgow. También, aparte de esta maestría que nosotras estamos estudiando ahora, nosotras hicimos un intercambio, bueno, no es un intercambio, en realidad un programa de movilidad de grado con Erasmus en el año 2016, mientras que estábamos cursando nuestra licenciatura. Yo voy a hablar un poco de lo que fue esa experiencia, la experiencia de movilidad de grado, y después Carolina va a estar hablando de lo que es la experiencia de ahora, que es posgrado, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, nosotras cuando nosotras hicimos nuestra movilidad en la Universidad de Varsovia, que está en Polonia, y fue a través de una beca Erasmus. Creo que ya se estuvo hablando de lo que son las becas Erasmus antes, que son las becas que están financiadas por la Unión Europea, ¿sí? Y bueno, tienen el objetivo de promover la movilidad y el intercambio, no solamente del estudiante que sale, porque eso es algo que tienen que tener en cuenta cuando ustedes salen, cuando una persona sale del país a estudiar, no es solamente el estudiante el que adquiere conocimiento, también él está llevando algo consigo a ese país y a esa universidad a la que está yendo a estudiar. Entonces, el objetivo es básicamente promover eso. Nosotras hicimos un semestre de nuestra carrera en la Universidad de Varsovia, en Polonia, y todas las materias que nosotras tomamos fueron en inglés. Eso es algo importante, por eso puse ahí idioma, para que tengan en cuenta. La mayoría de las becas de las universidades, para uno poder salir a estudiar al exterior, lo que piden es que una de dos tiene que ser. Uno tiene que hablar inglés o tiene que hablar el idioma del país al que se está yendo. Si está yendo a Portugal, tiene que hablar portugués. Si está yendo a Alemania, tiene que hablar alemán. Uno de los dos. Nosotras teníamos que demostrar cierto nivel de inglés y todas nuestras materias fueron en inglés cuando nosotras estábamos allá. La Universidad de Varsovia, y creo que esto hacen seguramente la mayoría de las universidades, ofrecen cursos de idioma para los estudiantes internacionales. Si bien en la mayoría de los países europeos la gran mayoría de la población maneja el inglés igual, uno tiene que entender o manejar un poco el idioma del país al que está yendo. Entonces ellos ofrecen cursos de idioma para que el estudiante se pueda manejar, pueda ir a comprar cosas al almacén y tal, ¿verdad? Entonces, por lo general, son obligatorios estos cursos hasta cierto nivel. Y después ya depende del estudiante si es que quiere seguir. Entonces, nosotras usamos mayormente el inglés mientras que estábamos en Polonia, pero también aprendimos y usamos bastante el polaco, ¿sí? Me gustaría también hablar de la parte del financiamiento, porque yo sé que esto es algo que por ahí a algunas personas les genera preocupación. Las becas Erasmus son becas bastante generosas
y cubren absolutamente todo. Lo único que yo diría que corre por cuenta del estudiante son gestiones ya internas. Por ejemplo, el pasaporte uno tiene que gestionar si no tiene, eso ya corre por cuenta del estudiante. De repente alguna que otra constancia, certificado que uno tiene que gestionar con la universidad o qué sé yo, bueno, eso ya corre por cuenta del estudiante. Pero para que tengan una idea, en Paraguay no hay embajada de Polonia. Nosotras, Carolina y yo, para poder ir a Polonia tuvimos que viajar hasta Buenos Aires para poder gestionar la visa. Esta visa tiene su costo, la visa en sí tiene su costo y por supuesto ir hasta Buenos Aires también tiene su costo. Nosotras guardamos todos los tickets, estos tickets le presentamos a Erasmus y Erasmus nos reembolsó todo lo que gastamos en concepto de visa. Entonces por ahí sí de repente va a haber gastos que va a correr por cuenta del estudiante antes de que se hagan los desembolsos del dinero, pero de todos modos eso después se le va a reembolsar al estudiante. Y el estipendio mensual que te dan también es bastante jugoso, entonces uno no se tiene que preocupar. Nosotras, mientras que estábamos ahí, tuvimos la oportunidad también de viajar y conocer muchísimos países de Europa, para que tengan una idea. Ahora, problemas económicos no tuvimos mientras que estamos ahí. Claro que está con las becas Erasmus, ¿sí? Porque hay otros tipos de becas, pero Erasmus, yo les animo a que se animen a aplicar porque son bastante generosas estas becas. Y bueno, con respecto a las clases y las evaluaciones, como ya les dije antes, nuestras clases fueron todas en inglés. Las evaluaciones hay de distintos tipos. Teníamos exámenes orales, teníamos exámenes escritos y un sistema que usan mucho acá, no usan tanto, también usan exámenes, pero un sistema bastante común es el de redactar ensayos, que uno tiene que elegir un tema y redactar un ensayo de un nivel académico bastante alto, no es cualquier cosa lo que piden, y esa es la evaluación. Entonces, aparte de leer, uno también tiene que tener la capacidad de escribir y de redactar. Bueno, después, ¿qué más les puedo contar? Aparte de eso, la universidad misma organizaba viajes a los países alrededor de Polonia para que el estudiante pueda tener esa experiencia, que sí tenían su costo, pero como les dije, como las becas son bastante generosas, problemas económicos nunca tuvimos, ¿verdad? Y más que nada, aprovechando que se me dio este espacio, ¿verdad? Yo quiero motivarles a todas las personas que tienen por ahí la idea de salir del país a estudiar, que se animen, porque les comento que Carol y yo somos dos personas normales, no somos ninguna personas excepcionales. Venimos de una familia de clase baja a media, y no somos tampoco demasiado inteligentes. O sea, no piensen que esto es algo que solamente está ahí para cierto grupo privilegiado de personas, porque es algo a lo que todos pueden acceder. Simplemente es querer y es probar, básicamente. Y si Carolina me ayuda con el siguiente slide, les quiero comentar también que ahora mismo en Paraguay hay una asociación de ex estudiantes, o sea, de ex becarios de Erasmus. Está compuesta por todos los estudiantes que alguna vez usaron estas becas de Erasmus. Yo ahora mismo soy la presidenta de esta asociación, ¿sí? Y esta asociación se creó justamente con el objetivo de dar mentoría a las personas que quieren salir, que quieren hacer uso de estas becas. Entonces, acá les estoy dejando un contacto. Se llama ASOEMA Paraguay, es el nombre de la asociación, que es Erasmus Paraguay, básicamente. Ahí tienen un correo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren saber más, si no tienen ni idea de por dónde empezar para adquirir estas becas, usen estos contactos. Por ahí les voy a contestar yo, Carolina también es parte de la asociación, por ahí les va a contestar ella o cualquiera de los voluntarios, porque esta asociación justamente está compuesta por estudiantes voluntarios y el objetivo es dar mentoría a las personas que quieren usar estas becas. Entonces, también hay un Instagram, no sé si quedó ahí el Instagram, Carol. Sí, ahí está el Instagram, entonces vayan a la página de Instagram, lean toda la información que hay y no tengan miedo, porque nosotros estamos para eso. Manden mensaje, manden su pregunta y nosotros estamos para ayudarles. Ok. En mi caso, yo voy a hablar de lo que fue nuestra experiencia, de lo que es, lo que fue y lo que sigue siendo nuestra experiencia con Becal, ¿verdad? Becal sí es una beca. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Becal sí es una beca que otorga el gobierno paraguayo a los paraguayos. Hay un montón de becas que ofrece las becas Don Carlos Antonio López, son bastante extensas. Hay muchísimos tipos, muchísimas modalidades. Entonces, la que nosotras utilizamos es la maestría
autogestionada, y esa palabrita autogestionada es una palabra súper importante que tienen que tener en cuenta porque significa que el estudiante gestiona prácticamente todo. Cosas básicas como, por ejemplo, dónde vas a vivir, gestionas vos como estudiante, y también cosas más complicadas como, por ejemplo, la visa y sobre todo la admisión a las universidades extranjeras. Este es un punto súper importante. Yo como estudiante, yo tengo que buscar la universidad, yo tengo que buscar la maestría que me interesa, yo tengo que averiguar qué necesito para esa maestría y enviar mi aplicación a la universidad. Noemí y yo aplicamos a 3 maestrías diferentes y es súper recomendado y súper normal. Aplicamos a 3 maestrías. Yo apliqué a 2 en la Universidad de Glasgow y una a la Universidad de Edimburgo. De parte de las 3 recibí la carta de aceptación, o sea, en las 3 fui aceptada y después tuve que elegir uno. Ya más tarde les cuento por qué me quedé con la que estoy estudiando. Pero eso es súper importante, son procesos distintos, aplicar en la universidad y aplicar para becal. Eso nomás es algo que a veces confunde, ¿verdad? Y acá es donde hay que atender, lo único que Becal pide es que esté dentro del ranking internacional, porque por ejemplo, supongamos que yo encontré una maestría en Irlanda que me interesa, ¿verdad? Pero esa universidad en Irlanda, estoy inventando nomás, esa universidad en Irlanda está en el puesto 320 del ranking internacional. Becal ahí no me va a dar la beca porque ya pasa del ranking. Para educación tiene que estar dentro de los 300. Para CTI tiene que estar dentro de los 100. Entonces, esas especificaciones tienen que tener en cuenta. El proceso para aplicar a la universidad va por allá por noviembre, diciembre, en donde yo justamente averiguo, busco las maestrías que hay, aplico. Es un proceso lento, no es algo que yo voy a hacer en 2 horas o en 3 horas. Yo tengo que preparar documentos, tengo que preparar cartas de motivación, tengo que convencerle a la universidad que me dé ese lugarcito para que yo estudie esa maestría. Más o menos por allá por febrero, marzo, la universidad te contesta y te dice, sí, te damos un lugar en la universidad. Y con esa carta donde la universidad me acepta, yo ahí me voy y le digo a Becal, me aceptaron en esta universidad y quiero que vos me pagues la maestría, ¿verdad? Así más o menos es como funciona, son procesos distintos. Becal abre sus postulaciones por allá justamente por marzo y va hasta mayo, entonces más o menos todo tipo que está interconectado otra vez, ¿verdad? Para hacer, entonces eso es lo que se tiene que tener en cuenta para Becal. El postulante debe cumplir con los pasos de admisión de la universidad de destino, eso varía muchísimo según la universidad. En este proceso ahí dice claramente Becal no tiene intervención, no es que Becal me va a decir en esta universidad te vas a ir o esta es la maestría que puedes estudiar. Yo como estudiante tengo que buscar y tengo que aplicar. Y generalmente son las universidades las que piden los exámenes de proficiencia de inglés, ¿verdad? En nuestro caso con Noemí rendimos el TOEFL, ¿verdad? Tuvimos que presentarle a la universidad los resultados de nuestro TOEFL para que ellos nos acepten. Eso también es algo que deben de tener en cuenta. Becal no tiene intervención en esto. Becal no pide examen, tampoco. Becal lo que pide es que vos demuestres, le convenzas también a Becal por qué te tienen que mandar ellos a estudiar esa maestría, qué vas a hacer al volver a Paraguay, y lo que tenés que demostrar también es que vos no podés pagar por vos mismo. O sea, que no te piden ciertos documentos, si sos contribuyente o si tenés IPS, te piden ciertos documentos para ver el nivel económico y ver que realmente vos no podés pagar por tu cuenta esa maestría, entonces ahí te pagan ellos, ¿verdad? Nuevamente, con respecto a la experiencia, estando acá, el nivel académico es alto, no vamos a negar eso, es bastante alto, pero se puede con mucha lectura, ¿verdad? Es mucha lectura. Nosotros nuestras clases eran solamente de 2 horas, 3 veces a la semana, pero para irte a esa clase de 2 horas, vos tenías que haber leído un capítulo de un investigador que escribió sobre este tema y tenías que haber visto una conferencia de este investigador sobre el mismo tema, y ahí te puedes ir a la clase preparado para esa clase. Al salir de la clase nuevamente te mandan más lecturas y más videos y más conferencias para mirar. Entonces hay mucha lectura. En la maestría nosotros no tuvimos ni un examen, todo era por ensayo, teníamos que escribir, teníamos que redactar, teníamos que producir nosotros. Con respecto a ciertos temas, obviamente podíamos elegir, pero siempre dentro de un rango de
temas dependiendo de la materia. Si la materia era sobre liderazgo, obviamente el tema tenía que ser relacionado a eso. Si era sobre educación inclusiva, tenía que ser con relación a eso. Eso me olvidé, me olvidé de decir, nuestras maestrías son, digamos que de educación en líneas generales, no específicamente enseñanza de idioma. Elegimos por algo que iba más por educación en general. La de Noemí es educación inclusiva, de hecho, y la mía se llama Educational Studies o estudios educacionales, que van más por el lado del liderazgo en la educación. Súper interesante eso. Y después está la tesis, que fue un proceso también bastante lento, es algo que te consume mucho tiempo, porque también hay mucha lectura, mucha escritura, pero como les digo, se puede. El nivel académico que exigen es alto, pero se puede. Así como dijo Noemí, nosotros no somos mentes brillantes, no somos súper genios ni nada, somos solamente 2 personas que queríamos demasiado estudiar una maestría en el extranjero y lo logramos, ¿verdad? En otras actividades que nosotros pudimos hacer fue participar en muchas conferencias a las que teníamos acceso como estudiantes, y también nosotros con Noemí íbamos a visitar escuelas. La universidad preparaba las visitas a las escuelas y nosotros nos íbamos a ver para ver cómo eran las clases. Era súper interesante ver cómo ellos enseñan, cómo ellos les separan a los niños que tienen necesidades especiales, por ejemplo, como los niños que tenían autismo o los niños que tienen dislexia, por ejemplo. Era súper interesante esas visitas a las escuelas. El idioma, todo es en inglés, pero a modo de comentario, ¿verdad? El inglés escocés a veces es un poquito diferente al inglés académico que aprendemos, pero también uno se adapta, ¿verdad? Uno se adapta súper rápido y en algunas ocasiones a lo mejor como que no va a entender, pero en líneas generales la comunicación súper bien en inglés. Con respecto al financiamiento, lo que tienen que tener en cuenta en Becal es que Becal no va a pasar de los $50,000, eso nomás es el problema con Becal. Entonces uno tiene, como es una beca autogestionada, uno tiene que ir viendo cuánto voy a gastar en la maestría, cuánto voy a gastar en la visa, cuánto voy a gastar en los pasajes. Y si llega a pasar de $50,000, que no suele pasar, salvo ciertas ciudades que son muy caras, ahí ya corre por cuenta de la persona que va a viajar, ¿verdad? Eso nomás es lo que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Hay maestrías que son muy caras, maestrías que están $30,000 y eso, y obviamente ahí ya me queda 20,000 más ya. Entonces, pero también hay maestrías que están más baratas que eso. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta en Becal, que no pase los $50,000, porque si pasa los gastos que llega a tener a lo largo de ese año con la visa, con el pasaje y con la maestría, ahí es donde Becal ya no me va a poder ayudar, porque ellos no pueden pasar ese límite. Y con respecto a las expectativas, lo que uno aprende realmente es el límite es el cielo realmente, de todo lo que uno ve, todo lo que uno aprende, todo lo que uno lleva consigo, ¿verdad? Obviamente que hay cosas que son medio utópicas para nuestro país y no se pueden aplicar por muchas cosas, por cuestiones culturales, por cuestiones de financiamiento, por cuestiones de ingresos y demás, pero hay cosas que también son perfectamente aplicables, que realmente nosotras queremos irnos a Paraguay y tratar de ir mejorando. Tampoco vamos a ir a revolucionar el sistema educativo de Paraguay, pero sí hay cositas aquí, cositas allá que uno ve y que puede aplicar cuando está allá y tratar de cambiar ciertas cosas, porque realmente sabemos que en educación todavía falta mejorar algunas cosas. Entonces esa es la expectativa que nosotros tenemos, volver a Paraguay y mejorar un poquitito la educación del país, ¿verdad? Y nada, eso como dijo Noemí, anímense. La más información, antes de terminar, síganle al Instagram de Becal Paraguay, porque su Instagram es súper activo. Ellos publican historias y publican posteos todos los días acerca de las becas que tienen disponibles y las postulaciones que se están abriendo. Entonces yo les recomiendo que les sigan a ellos en el Instagram, porque es súper activo, tienen su cuenta de Instagram y contestan también los mensajes. Y como les dijimos, anímense, no tengan miedo, realmente es salir un poquitito de esa zona de confort y animarse a hacer, porque toma tiempo escribir los ensayos, toma tiempo aplicar para la universidad, toma tiempo preparar los documentos que me pide Becal, pero les puedo prometer que al final de todo vale la pena y uno aprende muchísimo realmente. Así que muchas gracias por todo, por su atención, ¿verdad? Y anímense a aplicar a las becas que hay. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. No sé si tienen preguntas que nos quieran hacer, ¿verdad? Vamos a dejar las preguntas para el final. Ahora queremos pasar con la siguiente presentación, por favor.
profesora Axa. Quédense ahí, chicas, queremos hacerle muchas preguntas, así que no se vayan, por favor. Genial. Espectacular. Así que muchas gracias. Vamos a escucharle ahora a Sheila Ugarte, que ella nos va a estar comentando un poquito sobre qué movilidad que hizo en relación a la lengua coreana. ¿Está por ahí, Sheila? Sí, estoy acá, profe. Ok, adelante, todo tuyo. Gracias. No sé si se ve la pantalla, el PowerPoint. Sí, se ve. Entonces, me presento, yo soy Sheila Ugarte, soy graduada de la licenciatura de Educación de la Lengua Coreana del INAES. Voy a presentar la beca que ofrece Korean Foundation. El nombre de esta beca es de capacitación en idioma coreano y tal como dice el nombre, es ir a estudiar el idioma coreano en Corea por medio de esta beca que ofrece Korean Foundation. Les voy a estar hablando sobre las etapas de la beca, los documentos que se necesitan, además las clases que se desarrollan durante la beca y todas las actividades que ofrece la beca. Entonces, dentro de las etapas de la beca tenemos 3. De julio a agosto vendrían a ser las postulaciones y la recepción de documentos. Actualmente están abiertas las postulaciones hasta el 31 de agosto. Este vendría a ser dentro del horario de Corea. Las postulaciones y la recepción de documentos es netamente online, es decir, los documentos se suben a través del sistema de Korean Foundation. Además está la elección de semestre que se hace durante este periodo, que vendría a ser de julio a agosto. Korean Foundation da la opción de elegir dentro de los meses de marzo y septiembre para iniciar la beca, es decir, dentro del semestre de primavera y otoño allá en Corea. Después, en noviembre se hace una entrevista online. Esta entrevista online no es para evaluar el nivel de idioma coreano, sino que para ver si los documentos presentados coinciden con el nivel actual del postulante. La entrevista suele durar 10 minutos, en algunos casos duran menos, y se hace dentro del horario de Corea. Es decir, el becado, o sea, el postulante, debe de revisar bien el horario porque es completamente diferente al de Paraguay. Después, en diciembre, se salen los resultados de la beca y el anuncio de los becarios. Dentro del anuncio, KF no es que sube en la beca, en el portal, en el sistema, sino que se le envía un correo individual a cada postulante. Y a partir de este momento es que el postulante puede ir gestionando sus visas y también todo lo necesario para la beca y el viaje a Corea en sí. Una recomendación que hago es dentro de la elección del semestre que se hace en julio-agosto, es recomendable seleccionar el mes de septiembre, ya que se tiene más tiempo para prepararse para el viaje. Dentro de los documentos necesarios. Esta beca no es necesario que se termine la licenciatura en sí, pero sí es requisito estar en el tercer año de la licenciatura en el idioma o al menos haber tenido 8 materias desarrolladas con respecto a la cultura y al idioma coreano. Entonces, si actualmente se está dentro de la licenciatura de la lengua coreana, se debe de presentar el título de secundaria, pero si se está cursando un posgrado o un doctorado, es necesario presentar el título de la licenciatura. Después, como la beca necesita un documento que valga que se desarrollaron las 8 materias de cultura o idioma coreano, se precisa presentar el certificado de estudios de la licenciatura, o siendo el caso del posgrado o del doctorado, además de la constancia de estudios que valga que actualmente se está dentro de la carrera del idioma. Después, carta de recomendación. Las cartas de recomendación piden 2 cartas. Es un profesor de idioma del coreano o coordinador de la carrera y tutor de tesis. Es decir, una carta del profesor de idioma puede ser de la carrera o de algún curso de idioma coreano aparte. Y después, el coordinador de la carrera de la licenciatura o tutor de tesis. En mi caso, me hicieron de un profesor de idioma del INAES y mi tutora de tesis en ese entonces. Entonces,
Esta carta de recomendación no es que se le entrega al postulante, sino que al hacer la solicitud, la admisión para la beca, se le agrega el correo del profesor, ¿sí? Y después este enlace directamente les llega a los correos de los profesores y ellos suben directamente la carta de recomendación. Después tenemos la prueba de dominio del idioma coreano, que vendría a ser el TOPIK. La beca pide el nivel 3 del TOPIK, que es el certificado de idioma internacional, y después un certificado de coreano. En este caso pueden ser los cursos online que se suelen hacer, y también tenemos el Centro Educativo Coreano Paraguay, que suelen ofrecer cursos de coreano. Es decir, no hace falta que se tenga el examen de TOPIK, sino que también se puede presentar un certificado de coreano aparte, o también premios que se suelen hacer en oratoria, en los concursos de hablar en coreano. Después, un plan de estudio. El plan de estudio puede ser 400 palabras en inglés o 400 sílabas o letras en coreano. Es decir, las 400 palabras en inglés se puede explayar un poco más, pero esta beca siempre busca que se utilice más el idioma coreano, entonces es recomendado hacer el plan de estudio en coreano. Dentro de este plan de estudio se presenta uno mismo primeramente, o sea, un poco cortito, porque 400 letras, sílabas es muy poco. Y después lo que querrías hacer a futuro. Cabe destacar que todos los documentos deben estar traducidos al inglés o al coreano. Es mejor traducirlos al inglés. ¿Por qué? Porque el coreano es un poco más difícil de conseguir y también es más accesible en inglés en cuanto al nivel económico. O sea, la parte económica es mejor traducirlos al inglés que al coreano. Después, el estipendio. ¿Qué quiere decir el estipendio? El dinero que te ofrece la beca para sustentarte o para vivir en Corea. Cabe destacar que el ticket de avión lo paga uno mismo, no es la beca que te paga, sino que de Paraguay a Corea es el postulante el que va a pagar el pasaje de avión. Después, el estipendio, o sea, el dinero se recibe, usa un mes, pero puede ser menos. ¿Por qué? Porque al llegar a Corea se debe de abrir la cuenta bancaria y eso tarda 2 a 3 meses, depende de cada estudiante cómo se moviliza ya dentro de Corea. Y al recién abrir esa cuenta bancaria es lo que te estarían depositando el dinero. Después tenemos el subsidio de inmigración, que quiere decir que al llegar al país se te da $300 a $500 solamente una vez. ¿Por qué? Porque sería para comprar lo necesario en ese entonces. Después, los gastos de vida. Vendrían a ser para estudiantes de grado y posgrado $1.200 al mes. O si no, para los estudiantes de doctorado, $1.400 al mes. Dentro de este dinero ya incluye la vivienda, comida y gastos extras. Es decir, en la beca te da la opción de quedarte en el dormitorio de la universidad o buscar tu apartamento o un ballroom o donde quieras quedarte aparte. Pero dentro de este $1.200 y $1.400 ya entra el alquiler de donde vas a quedarte, donde vas a vivir. Entonces, si el estudiante, o sea, si el becario decide quedarse dentro del dormitorio, la fundación los paga directamente y solamente deposita en la cuenta bancaria la diferencia. Pero en el caso de que se queden afuera del dormitorio, la beca le da el $1.200 o $1.400 total y lo deposita en la cuenta bancaria. Después, la matrícula de seguro de vida. ¿A qué se refiere con la matrícula? Al pago del curso de coreano a la universidad donde van a estar realizando. Entonces, la beca los paga directamente a la universidad y al hospital de seguro de vida. Después, el curso de idioma coreano. El curso de idioma coreano, cuando yo me postulé y los 2 años anteriores que se estuvo ofreciendo esta beca, fueron en la Universidad de Sogan, que se encuentra en la capital de Corea, Seúl, pero puede estar sujeto a cambios. ¿Por qué? Porque no es siempre que se hace en Sogan y anteriormente no se hacía, pero los últimos 2 años se estuvo llevando a cabo en esta universidad, o sea, en el Instituto de Lengua de la Universidad de Sogan. El horario de las clases eran de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde. Dentro de ese horario de clases también teníamos cortos recesos, eran de 9 a 10, después teníamos 10 minutos de receso y dentro de las clases eran netamente todo con respecto al idioma coreano. Es decir, teníamos audio, escritura y también conversación.
las clases se desarrollan netamente en coreano. Es por eso que piden un nivel alto, o sea, intermedio de coreano, como será el nivel Topic 3. Después tendríamos también clases especiales. Las clases especiales ofrecían el Instituto de Lengua de Sogan, que dependiendo de la clase que elijas, era de 1 o 2 veces por semana. Y se desarrollaban por la tarde. Era de 2 p.m. a 4 p.m. de la tarde. Había clases del TOPIK, para preparación del TOPIK del examen internacional de coreano. También había clases sobre metodología de aprendizaje y también metodología de enseñanza. Y por último era business, para desarrollarse en el ámbito laboral y social, utilizando el coreano. Después, además de todo esto, el Instituto de Lengua ofrecía actividades cada término de nivel. Es decir, nuestros cursos eran trimestrales, entonces al cabo de 3 meses siempre ofrecían actividades culturales. Después, la beca en sí ofrece también viajes semestrales. Al terminar el término de cada semestre, ofrecen viajes dentro de Corea y también actividades culturales. La universidad también ofrecía un buddy, que sería compañero en inglés. Es una persona coreana que te ayuda en todo lo referente a la documentación y también las tareas en coreano. Y en algunos casos podrías salir o viajar con esta persona también si se llegaba a ser muy cercana. En cuanto a mi experiencia, el ir a Corea no solamente fue aprender sobre la cultura, el idioma coreano, sino que también aprender nuevas culturas. ¿Por qué? Porque dentro del curso éramos todos extranjeros y no podía solamente hablar en español tranquilamente con alguien, sino que era netamente en coreano. Entonces, de esa forma también aprendía nuevas culturas y nuevas personas. Después también podíamos ver, o sea, pude vivir lo que serían los festivales de fin de semestre en Corea y las actividades que ofrecían las universidades. Vendrían a ser actividades culturales como visitar el Museo de Hangul del idioma coreano, Museo Nacional, y también ofrecía en teatro gratis para los estudiantes del curso. Y hasta aquí sería la presentación. No sé si tienen alguna pregunta, está mi número de teléfono y también mi correo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos acompaña también la coordinadora de la carrera de coreano, la profesora Margarita Kim. Me gustaría que pudieras darnos unas palabras, profesora, animar a las personas que se presenten en este tipo de movilidad que Sheila pudo aprovechar con gran éxito. Y agradecerles mucho también la participación a Sheila. Profe Margarita. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a Sheila. Y realmente estamos abiertos para todo el público, como dice el profesor Remigio. Uno tiene que acercarme a mí. Hay ciertos pasos que tiene que preparar y los documentos, pero igual todos se pueden ir, probar y es una gran oportunidad porque se aprenden nuevas cosas y no solamente está entre los coreanos, sino también entre todos los países jóvenes que están reunidos como para aprender cultura y idioma coreana en Corea. Muchas gracias, profesora Margarita. Axa. Excelente. Muchísimas gracias por compartir. Como siempre digo, es un pendiente mío. Vamos a escucharle. Le tenemos a Rivelli, Gabriela Isabel Rivelli González. Nos va a estar compartiendo también su experiencia ella desde la carrera de lengua inglesa. Así que el micrófono es tuyo. Buenas tardes a todos. Yo hoy me presento con mi compañero Mariano Álvarez y voy a estar compartiendo ahora mi pantalla. Bueno, primero que nada, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien. Primero que nada, buenas tardes a todos los presentes. Gabriela, como se presentó, el que les habla, Mariano Álvarez. Somos alumnos de la licenciatura en Educación de la Lengua Inglesa. Somos becarios de una experiencia de grado en Kansas, Estados Unidos, gracias al programa CPK Becal.
Durante esta charla vamos a estar pasando sobre... vamos a estar... ¿Se ve la presentación? Vamos a estar hablando sobre nuestra experiencia como becados de grado en parte de CPK de Becal, el proceso de admisión a la beca que tuvimos, los estudios que llevamos allá y todas las actividades de intercambio cultural que pudimos llevar a cabo en ese país. Bueno, comenzando con el proceso de admisión de la beca, podemos decir que se divide en 3 fases. La primera fase es más que nada, como dijo la compañera en una presentación anterior, de documentación, o sea, recabar los documentos tales como la cédula, pasaporte, antecedentes policiales, judiciales, todo tipo de documentos, también como lo de las personas con las que estás viviendo, ya sea padre, madre o algún encargado. Todos estos documentos están regidos o están especificados en las bases y condiciones de CPK y Becal. Después de esta fase, ellos te avisan que pasaste a la segunda fase. La segunda fase es un examen de inglés que consiste en un examen escrito y oral. Este examen se puede tomar de forma gratuita en las oficinas de Becal o si ya tomaste algún examen internacional como sería el TOEFL o el Duolingo, por ejemplo, ellos sin problemas te aceptan. Esto más que nada como para tener para regular que tengamos todos un cierto nivel para poder acceder a la beca. Bueno, después de pasar los exámenes que eran un largo proceso, viene el proceso de la entrevista. Las entrevistas eran 2. La primera entrevista era con la oficina de CPK y la segunda era con la embajada. En la entrevista con Becal, CPK, perdón, más que nada te preguntaban sobre tus proyectos a futuro en el país una vez habiendo retornado al país. ¿Cuáles eran tus proyectos? ¿Cómo, de qué manera iba a influir en tu carrera, en tu vida, los conocimientos que vos adquiriste en el país extranjero? Y una vez pasada esta entrevista, ellos te confirmaban que pasaste y ya eras, por así decirlo, un becado, ya podías acceder a la beca. Y pasaba la entrevista en la embajada, en donde era más que nada para verificar la veracidad de los documentos que habías presentado en la fase 1. Y también así de esta manera vos poder tener acceso a la visa. Le estaría cediendo ahora la palabra a mi compañera. Bueno, para continuar quisiera comentarles, no sé si Mariano ya dijo, pero estamos hablando de la movilidad de grado, que es la que da Becal y CPK. Es la asistida, eso significa que en la parte de la documentación, del inglés, todo, obtuvimos ayuda de los organizadores de CPK. No es la autoasistida que ya comentaron anteriormente, que todo va por tu cuenta. Entonces, voy a continuar con las experiencias académicas. Nosotros ya culminamos nuestra carrera de grado aquí en Paraguay, así que fuimos para expandir más nuestros conocimientos en temas que eran de nuestro interés y que son relacionados a nuestra carrera, que es licenciatura en Educación de la Lengua Inglesa. Bueno, hicimos cursos de leadership, que es liderazgo, oratoria, también de una materia que era para saber la relación entre la sociedad y la comunicación, y emprendedurismo. También la diferencia entre las clases dependía del profesor, la forma en la que ellos evaluaban variaba mucho. Una de las materias no tenían exámenes, otra era virtual, otra tenía examen escrito presencial, y 2 materias que yo tomé sus exámenes finales fueron un discurso. El inglés, la verdad que es muy importante cuando vamos a hacer
una beca en el exterior, ya que era luego Estados Unidos, ¿verdad? Pero los profes también entienden de que hay extranjeros en su clase y hablan más tranquilamente, pero igual los materiales están completamente en inglés y es importante saber que debemos cumplir un nivel intermedio avanzado para poder ir. Bueno, eso es todo por este. Y extracurricular. Al llegar al campus, el campus era enorme. Nos dieron un mapa para saber en dónde encontrar nuestras clases, dónde está la cafetería, el gimnasio. Pero igual, en mi caso, no me ubicaba tan bien y por suerte hicieron un tour por el campus en donde podíamos recorrer ya así de manera presencial. También en ese recorrido conocimos a los demás compañeros de intercambio que se fueron por un semestre también de otros países como Corea, Japón, España, Francia y Alemania, que al final se volvieron muy buenos amigos también nuestros. Así también la directora de becados extranjeros, ¿verdad? Hamburger se dedicaba a ayudarnos a conocer más la ciudad. Hacíamos tours por la ciudad con ella y así nos ambientábamos un poco más. También ya dependía de la disponibilidad monetaria de cada uno el hacer viajes. Nosotros, por ejemplo, Mariano y yo, el grupo en el que estábamos era de 15 personas y creo que este fue el único viaje que hicimos entre todos, que es el de Colorado. Fuimos a Colorado por un fin de semana, pero también en el receso de primavera, que es el Spring Break, que fue de una semana, algunos compañeros fueron a Chicago, Nueva York, incluso hay un compañero que fue a Las Vegas, pero eso ya depende de cada uno. Bueno, por otro lado, la universidad donde fuimos se llama Wichita State University y esta contaba con muchas actividades extracurriculares como piscina, había una sala de videojuegos para los que les gustan los videojuegos, también actividades al aire libre como deportes de vóley, tenis, básquetbol también tenían, y los chicos abrieron un club de fútbol con otras personas extranjeras, ¿verdad? Habían españoles también y algunos compañeros de Paraguay que ya estaban ahí, el cual ahora el compañero les va a hablar un poco más del intercambio cultural. Bueno, hablando del intercambio cultural, como ya mencionó la compañera, habían compañeros que eran de distintas partes del mundo, más o menos de Europa y Asia, respectivamente. Dentro de la ciudad de Wichita, donde estábamos nosotros, había una asociación de paraguayos, los cuales nos invitaban a actividades que ellos solían realizar cada tanto tiempo. Estas actividades eran más dirigidas como para sentirnos cómodos en la ciudad, pasar el tiempo entre paraguayos, así comer comidas típicas de acá, porque allá era un poco complicado conseguir los materiales para cocinar la sopa o la chipa. Y con ellos hacíamos dichos platos. Una vez allá, como mencioné, mientras realizábamos estos platos, fueron invitados algunos de los estudiantes de intercambio. Y a ellos les invitamos, por ejemplo, lo que sería la chipa, la chipa guazú. Y como sabemos, les encantó a una coreana, por ejemplo, le encantó la chipa, o a los franceses, por ejemplo, le encantó más la chipa. Y también comentábamos cosas o costumbres que teníamos nosotros, como sería el idioma guaraní, en nuestro caso, parte de la cultura. Enseñamos algunas palabras, también cómo realizábamos las navidades acá, la fiesta de San Juan, por ejemplo. Pero cabe destacar que nosotros al hacer esto, también ellos nos contaban cómo
se realizaban este tipo de festividades en su país. Como por ejemplo lo que sería el San Patricio en los Estados Unidos, las Navidades en Europa y en Estados Unidos también eran distintos, el Día de Acción de Gracias también, y así también las comidas que ellos tenían. Eso sería más o menos un aspecto general de todo lo que pudimos realizar allá. Así también la universidad donde fuimos tenía una asociación de paraguayos. Hay algunos paraguayos que viven luego ahí y estudian su carrera de grado en esa universidad y ellos crearon esa asociación, perdón. No solamente paraguayos hay dentro de esa organización, sino que también estadounidenses que les interesa saber un poco más de nuestra cultura y ahí es donde hacían juegos como preguntas y respuestas sobre nuestro país. Okay. En conclusión, quisiéramos animarles a que se informen muy bien de cómo obtener esta beca, porque es un proceso bastante largo, pero satisfactorio, porque yo sé, Mariana y yo somos unas personas o sea, normales, ¿verdad? De bajo, medio nivel, que sé que gastamos mucho para irnos, porque así teníamos que comprar ropa porque fuimos en invierno, ¿verdad? Pero que por nuestra cuenta no, es muy poco probable que en este momento de nuestras vidas nos podríamos haber ido. Así también recordarles que esto es una beca académica, no solamente intercambio cultural. Nosotros firmamos un contrato, obviamente, pero es algo ya que depende de tu persona, el mantener tu nivel académico, tus notas. Nosotros recibimos un certificado, aparte del certificado de participación de la beca, la universidad se encarga de brindarte un certificado avalado por el decano de que obtuviste las mejores notas. Y más que nada es eso. Si tienen alguna consulta, pregunta, acá tienen nuestros correos. En cualquier red social nos pueden encontrar por nuestros nombres. Y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Mariano. Sí, en realidad ellos son estudiantes sobresalientes de esta experiencia. El último slide que veían, lo veían ahí con un certificado color dorado. Bueno, eso te otorgan a nivel de excelencia que uno alcanza en cuanto a no solamente el desempeño académico, sino también todo lo demás que ellos estuvieran presentando ahora. Entonces, profesora Axa, si tenemos algún otro ponente. Ok, muchas gracias una vez más por su presentación. Si bien hasta acá terminamos con los que han aprovechado estas oportunidades, ahora abrimos el espacio si hay alguna consulta a algunos de los participantes. Pueden levantar la mano y estarán dispuestos seguro a respondernos. Pueden emplear el chat también en caso que no quieran hablar, por favor. Entonces, hacemos las preguntas de manera directa a los ponentes. Las ponentes en este caso también. Melanie levantó la mano. Sí, Melanie, te escuchamos. Buenas tardes, ¿qué tal? Una consulta para las compañeras de lengua inglesa que se fueron con Erasmus. ¿Saben si estarán viniendo becas para nosotros? Porque por lo que entendí con la derogación del convenio con la Unión Europea, no estarían llegando esas becas, pero no sé si está errada esa información. No, la derogación de ese convenio todavía no va a tener ningún efecto sobre las becas Erasmus en Paraguay, ¿verdad? Obviamente que al haber cierto nivel de, digamos que baño en las relaciones, pues, eventualmente podría llegar a generar un impacto en las becas, pero ahora mismo no hay ningún impacto negativo en las becas de Erasmus, lo que pasó con la derogación de esas ayudas, ¿verdad? Entonces no te preocupes, se puede seguir aplicando para Erasmus. Entiendo, muchas gracias. Y
Por las dudas, ¿ustedes sabrían si estarían llegando para nosotros este año ya para aplicar el próximo año? De hecho que hay siempre becas disponibles para aplicar. Ese correo que dejó Noemí, a ese correo podés enviar o seguirle a la ASO, porque como dijo ella, esa asociación está justamente para mentorías. Podés dejar un mensaje y nosotros te vamos a mandar, tenemos manuales de preguntas y respuestas, tenemos mucha información que podemos compartir contigo si es que necesitas. De acuerdo, mil gracias. Excelente. ¿Alguna otra consulta? Como dijeron la mayoría de los speakers, hay que animarse. Tal vez parece medio lejano, pero con mucho de esfuerzo se puede. Yo quiero significar la humildad de muchos, de todos los que participaron aquí. En realidad son estudiantes, me consta porque muchos de ellos han sido mis alumnos y alumnas. Hay un elemento común entre todos ellos, entre todos y todas los que estuvieron hablando, es la disciplina, ¿entienden? Es decir, uno puede ser muy inteligente, pero sin disciplina probablemente no llegue a cumplir los objetivos que se trazan. Entonces, el elemento, aparte de la humildad, aparte de la disciplina de todas estas personas que están aquí, tener claras las ideas, establecer objetivos. Y esto no es solamente válido para lo que significa estudiar fuera del país, sino también esto es lo que es la universidad de la vida. Es decir, yo debo tener claramente, si bien ustedes son muy jóvenes todavía, debo tener claro qué quiero hacer en un objetivo a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Sé que todos los que estuvieron aquí han pasado por esa situación y parece muy trillado lo que voy a decir, pero siempre hay un antes y un después. Es decir, es importante ver otras culturas, es importante interactuar con otras personas, tener perspectivas diferentes, ayuda mucho a solucionar problemas, a proponer soluciones, a identificar los problemas y a proponer soluciones. Así que en realidad son personas, realmente estamos muy orgullosos con ustedes, realmente por representar al Paraguay tan dignamente, con tanta seriedad y mostrar también lo bueno y lo positivo que tiene este país. Es decir, el estudiante paraguayo, la estudiante paraguaya necesita oportunidad y estas becas brindan esa oportunidad de demostrar de lo que somos capaces cuando se nos dan esos espacios para poder brillar por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades realmente a todos ustedes, estamos muy orgullosos. Sigan estudiando, sigan formándose. Y bueno, desearles siempre lo mejor. Profesora Axa. Así mismo. Así que información hay, los medios están, cada speaker estuvo presentando sus contactos, inclusive la gente ya también de posgrado acá de la Universidad Nacional estuvieron compartiendo mucha información importante sobre estos intercambios, así que es ponerse a investigar un poco, indagar y como dijo el teacher, ver qué realmente queremos lograr, a qué plazo y prepararnos, que nosotros, así como el teacher y desde mi parte, vamos a estar disponibles para ayudarles, así como dijo Carol también, que tiene la asociación más importante aún, que pueden darles una mano de primera mano, van a tener la información, así que estamos a las órdenes. Y una vez más, muchas gracias por su participación a todos, especialmente a los que compartieron con nosotros sus experiencias. Muchísimas gracias. Como había mencionado la profe Mirta, vamos a tener un pequeño break, un espacio, porque tenemos que continuar a las 5:30. Así que les animamos otra vez a que nos sigan. A las 5:30 tenemos experiencias de formación e investigaciones con lenguas indígenas. Y recordarles, los que no marcaron su asistencia, el link está en el chat, que lo puedan hacer porque después vamos a necesitar para las certificaciones, entonces que por favor lo hagan. Y con eso creo que damos por terminado este espacio. Una vez más también agradecerle a teacher Remigio por el aguante, muchas gracias, y así a cada participante. Un placer. Gracias por el espacio. Muchas gracias a todos, excelente. Muchísimas gracias.
Muchas Hasta luego. gracias. Ahí vuelvo a pasar el Bendiciones. link por si alguien no lo completó. Muchas gracias. Nos vemos dentro de unas horitas. Hasta luego. Muchas gracias.